tema que vamos a hablar hoy ah, es acerca de Marcos 12:30. ah, Marcos 12:30 en aplicación en gracia, así se llama. Marcos 12:30 en aplicación en gracia. Ah, Así como vayamos desarrollando el tema hoy, nos vamos a dar cuenta de cada una de las verdades que Dios ha puesto establecidas en el corazón. Así que antes de ir a Marcos 12, vamos a establecer la introducción, si me acompañan, con dos versículos. El primero es muy conocido por todos, pero yo creo que nunca carece de poder cada vez que nosotros lo leemos, porque pues es el Evangelio de la Fe y ese nos muestra y nos recuerda y nos da fuerzas cada vez que lo leemos, cada vez que pasamos en esa escritura, nos recuerda qué tanto Dios nos ha amado. Entonces, vamos a Juan 3:16. Juan 3:16, para los que están ahí conmigo, y así dice. Tanto, esta cantidad es cuánto, ¿verdad? Tanto en una magnitud que no se puede medir o una medida que no se puede realmente alcanzar. Tanto amó Dios al mundo que no dudó de entregar a su único hijo para que todo aquel que crea no perezca, sino tenga vida eterna. Y el énfasis acá en este versículo es por tanto, ¿cuánto fue? ¿Cuánto fue la medida? Por decirlo de esa manera, porque cuando digo medida es cuánto, pero la verdad el amor de Dios fue sin límites, porque dijo, por tanto, Dios amó al mundo que aún no dudó de entregar a su hijo. El amor por nosotros fue sin límites porque dio a su hijo. Tanto en el sentido, ¿se acuerdan que el Efesios dice para que nosotros podamos entender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de su amor? Aunque todas estas son medidas, lo que está representando es que así como el oriente y el occidente no se tocan, no hay medida. El énfasis es que no hay medida aún en todas estas cosas del amor de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos amó Dios? Entonces, vamos a así ir desarrollando poco a poco el tema. Vamos ahora a Jeremías 32:40. Haré con ellos una alianza eterna. Haré con ellos una alianza eterna. Me comprometeré a no dejar nunca de hacerles bien. Esta es la palabra de Dios y este es Dios realmente dando el corazón de Él a cada uno de nosotros. Y mire qué hermosas palabras para que nosotros esta mañana entendamos el amor de Dios por nosotros y encontremos fuerzas en el amor de Dios hacia nosotros. Dice, haré con ellos una alianza eterna. Cuando dice haré con ellos una alianza eterna, quiere decir un pacto eterno, un pacto eterno. Me comprometeré a no dejar nunca de hacerles el bien. Tengo el compromiso de nunca dejar de hacerles el bien, de que siempre mi bondad los va a seguir, que siempre mis misericordias cada mañana van a desbordar en sus vidas. ¿Qué palabras de aliento en esta mañana? ¿Sí o no? Qué palabras de amor que realmente siento de que esas palabras enternecen nuestro corazón y lo derriten en un abrazo hermoso, porque al decir estas palabras es casi imposible no dejar de sentir como que nuestro Padre nos estuviera abrazando con estas palabras tan hermosas que llegan a fortalecer cualquier corazón. Dice, y me comprometeré a no dejar nunca de hacerles el bien. Esto quiere decir la bondad, ¿verdad? Y le llenaré del deseo, de honrarme y de no apartarse nunca de mí. Le llenaré el deseo de honrarme y de nunca apartarse de mí. Con esta introducción, por decirlo de esta manera, ahora vamos a saltarnos. Estamos enfatizando el amor de Dios para poder entender cuánto Dios nos ha amado y cuánto Dios nos ama.
So, ahora lo que quiero que cada uno de ustedes se lleven esta mañana es el amor de Dios en sus corazones, que Dios nos amó a nosotros primero, que Dios nos mostró cómo amarlo a Él, no en el sentido de que le vamos a ganar o vamos a hacer algo para ganar su amor, sino que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y cuando nosotros podemos entender esto en los corazoncitos, podemos sentir realmente ese calor en nuestro corazón que nos permite sentir una gratitud grande que no cabe en el corazón, y esa gratitud se convierte en amor. Pero vamos a Marcos, acompáñenme a Marcos, y como les dije, vamos a leer Marcos 12:30 en la aplicación de gracia, o lo vamos a aplicar en gracia. Y en un momento les voy a decir, vamos a ir desarrollando este tema despacito, así que ténganme paciencia, pero este Marco lo vamos a ver cómo es aplicado en gracia. Acuérdense que la palabra dice que, que el cabo o el fin de la ley, la ley misma se concluye ¿en qué? En el amor, porque la ley se concluye en el amor. Entonces vamos a ver Marcos 12:30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, acordémonos que hay 2 mandamientos que se quedaron en gracia. Todos esos mandamientos, pero dice, estos mandamientos concluyen o terminan o se enfocan en el amor mismo. Pero la clave de ver este mandamiento o ver estas escrituras es a través de la gracia. ¿Ok? A través de la gracia. So, vamos a ver cómo es que nosotros podemos amar a Dios en los lentes de gracia. Primero, más que todo, lo vamos a desglosar y vamos a entender el amor de Dios. Para poder entender el amor de Dios, vamos a después a escalar a lo que es el corazón, el alma, la mente y todas las fuerzas. Pero estas van a ser en base a gracia. Y vamos a ver qué tan simple es cuando dependemos de Dios 100%. Y por eso les digo que el mismo tema se va a ir desarrollando poco a poco. Solo les pido que me tengan paciencia y al final de la clase yo sé que sus corazones van a salir rebosando y saltando de un gran gozo y amor. Pero estamos acá. Dice, ama al Señor tu Dios, o amarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿cómo vamos a amarlo? Entonces, dice, vamos a quedarnos en la palabra amor para entender el amor. ¿Ok? Todas las cosas que nosotros hacemos ahora en gracia no es para obtener el amor de Dios. Todas las cosas que nosotros ahora hacemos en la gracia es porque ya tenemos el amor de Dios, ¿verdad? Porque tenemos el amor de Dios, podemos hacer las cosas. Hemos establecido eso en la instrucción y en la operación de manifestación, que es a través del amor de Dios que nos hizo capaces de poder hacer todas estas cosas, y el amor que fue derramado en nuestros corazones nos hace entender el amor de Dios. Entonces, si ven, es como que todo va a ir a Dios. Pero por eso les digo, con paciencia. Entonces vamos a Juan, primera de Juan 4:19. Y dice así, voy a tratar de ir despacito para que me acompañen. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dice, nosotros amamos porque Él amó primero. No consiste que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Dios nos amó primero. Entonces nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces cuando yo entiendo que Él me amó, ¿se acuerdan que leímos? Por tanto Dios amó a todo el mundo que dio a su Hijo. Y sus promesas y sus bondades han seguido por generaciones y generaciones. Y marcando ese amor ahora en nuestra vida, se reposa o se sienta en nuestro corazón. Entonces, no consiste de nuestro amor por Él, sino todo lo que consiste es el amor de Dios en nuestros corazones primero.
podemos amarle a Él porque Él nos amó primero. Entonces, de la manera que yo entienda las cosas que Dios ha hecho por mí, entonces mi fe va a aumentarse y va a ir comprendiendo poco a poco, inclusive el sacrificio de Jesucristo por mi vida. Y a medida que yo voy creyendo y voy aumentando mi fe, cuando digo aumentando de fe, no estoy hablando de tamaño, sino estoy diciendo que es florecer, ¿sí o no? ¿Sí me siguen? Cuando digo crecer, no estoy hablando de crecer en un volumen, sino de crecer para que la semilla que se ha depositado en nosotros se nutra y pueda florecer. A ese crecer estamos hablando. Entonces nosotros con ese amor, cuando entendemos todas estas materias espirituales y entendemos el amor de Dios, entonces nuestra fe va a crecer. Entonces a medida que nosotros entendemos esto y poder probar la bondad de Dios en nuestra vida, poder realmente ver el amor de Dios en mi vida, entonces yo voy a poder amarlo en el sentido de que voy a poder regresar el amor de Dios que Él me da. ¿Sí me explico? Entonces yo estoy nada más devolviendo, es una forma recíproca. Yo puedo amar a Dios porque Él me amó primero. Entonces, inclusive, cuando dice amarás al Señor tu Dios, ahora podemos ver que podemos amarlo a Él de la forma en que podemos por lo que Él ha hecho. Entonces, solo sigamos acá. Entonces, vamos al 10. Vamos a ir un poquito arriba al versículo 10 y 11. El versículo 10 y 11. Ok, 10 y 11. Y aquí mismo está estableciendo, acuérdense que estamos realmente desglosando este versículo, desmenuzando este versículo en amarás, pero comenzando con el amor, porque si no sabemos cómo amar a Dios, ¿cómo lo vamos a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y cómo vamos a adquirir fuerzas? Entonces tenemos que saber cómo amar a Dios y qué consiste el amor de Dios, ¿verdad? No vamos a amar a Dios, vuelvo y repito, para que Él nos ame más o para que Él nos dé algo más que lo que ya nos dio. El amor es entender lo que Dios ha hecho por mí. Porque cuando entiendo el amor, vuelvo y repito, cuando entiendo el amor de Dios, entonces mi corazón se hace tierno y la ternura se convierte en gratitud y la gratitud se convierte en fe y la fe se convierte en caminar con Él. ¿Me explico? ¿Van conmigo? Entonces, este es el crecimiento de fe, pero por eso dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, una cosa lleva a la otra y este es el crecimiento. Pero primero por eso tenemos que entender qué es el amor o cuál es el amor. Y el 10 dice así, el amor consiste en esto. El amor, ahora puedo entender cómo amar a Dios y cómo me amó a mí. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Entonces no consiste en esto. No es porque entonces eso sería las fuerzas de acuerdo a la ley. Pero el amor no consiste en esto, dice acá. El amor no consiste en esto, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios. La base de mi amor no es por cuánto yo lo ame. No es que, es que yo lo amo más que tú lo amas más. No, el amor que yo doy de Dios es el amor que he recibido de Él. Acuérdense que cuando tuvimos Espíritu Santo, el amor ágape fue derramado en mí. Si yo tengo alguna capacidad de amar, es porque entiendo el amor que Él me dio a mí y porque entiendo el amor que Él me dio a mí, acepto el sacrificio de Jesucristo como valor de eso. ¿Van conmigo? Ok. Entonces, la forma en que yo amo a Dios es base al amor de Dios. Entonces, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros y Él envió a su Hijo para ofrecerlo en sacrificio por nuestros pecados, para que quedaran perdonados. Ese es el 10. Ahora el 11. El 11, para los que están conmigo en diferentes versiones y así lo leen conmigo, dice, queridos hermanos, si Dios nos ha amado de esta manera, vuelvo y repito, porque estamos hablando del amor de Dios, ¿se acuerdan?
Queridos hermanos, si Dios nos ha amado de esta manera, así nosotros también debemos amarnos unos a otros. Por eso les estaba diciendo de que el amor, hay dos mandamientos que se quedan en gracia, pero todo concluye en el amor. Si yo amo a Natalie, voy a amarla como Dios la amó. ¿Y como Dios la amó? Dando a su hijo. Cuando yo reconozco de que yo, aunque no merecía el sacrificio de Jesucristo, el amor de Dios me dio a su hijo. Y entonces yo necesito el sacrificio de Jesucristo todos los días, ¿sí o no? Todos los días. Pero yo acepto el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo yo no voy a amar a Natalie como Dios la ama? Porque si yo no amo a Natalie, estoy diciéndole que ella no se merece el sacrificio. Entonces, el amor depende de lo que Dios ha hecho por todos. Porque la verdad, ninguno de nosotros nos merecíamos el amor de Dios ni nada que procediera de Él. Pero ¿cómo voy a amar a Dios? Como Él nos amó a todos por igual primero. Cuando yo me atrevo a amar a Natalie, a Nathan y a todos los que estamos aquí es porque reconozco que yo también, aunque no merecía el amor de Dios, recibí a Jesucristo. Y entonces cuando yo me atrevo a ver eso en cada uno de ustedes es que yo he aceptado el sacrificio de Jesucristo porque sé que mi vida lo necesita. Entonces de esto se basa el amor. Entonces ya no se convierte en una ley, ya no se convierte en un mandamiento de que tienes que, sino puedo por qué. Puedo por qué. Puedo amar a Dios. ¿Por qué puedo amarlo? Porque Él me amó primero. Él me enseñó el mayor de los amores y sacrificios que cualquier padre puede dar. Y con ese pensamiento nosotros podemos entender cómo amar a Dios. Y no lo amo para obtener más de su amor, porque qué mayor amor que Él que me dio a su hijo. Así que yo no lo amo para competir con su amor, porque yo nunca le voy a ganar. O yo no lo voy a amar por querer que Él me ame más. Él ya me amó en su hijo. Yo lo voy a amar por lo que les dije. ¿Por qué? Porque cuando yo soy consciente del amor de Dios, de cuánto me ha amado, entonces ese amor se va a convertir en gratitud de mi corazón. Esa gratitud de gracias, Padre, se va a convertir en esta gratitud y la gratitud se va a convertir en una acción de fe. Acuérdense que antes la gente creía por fe por quién era Dios y ahora les pregunto, ¿quién es tu Padre? ¿Qué ha hecho tu Padre por ti? Si antes la gente creía por quién era Dios, ahora por qué yo no voy a creer o obedecerle, por decir esa frase, ¿verdad? Si he visto todas las cosas que Él ha hecho por mí. Y más adelante, tal vez no hoy, pero más adelante, en el otro domingo, vamos a desglosar esto que se llama fe y obediencia, pero antes de entender la fe y la obediencia tenemos que saber el amor y entender todo esto. Entonces, pero también igual la obediencia no es ley. Nosotros pensamos que solo porque antes decían que tenían que obedecer para alcanzar algo, ahora cuando nosotros pensamos y decimos que hay que obedecer algo, pensamos que es ley, pero no, la obediencia viene de fe también. Cuando yo creo y confío lo que Dios ha dicho y esta gratitud se convierte en fe, la fe se vuelve acciones, las acciones no están en conflicto en la gracia o en la fe. Pero este punto lo vamos a tocar el otro domingo. Solo los dejo para este pensamiento porque también hemos socializado mucho la obediencia con la ley. Pero como les digo, dejemos esto en paréntesis y eso lo vamos a hablar en el otro domingo. Pero ahorita basémonos en este versículo, lo vamos a desmenuzar para que el otro tema sea más fácil también a la hora de hablar asuntos de gracia. Entonces, estamos basándonos en el amor, ¿verdad? Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros, hablando de ese amor. Entonces, acá nos dice eso de que amarás al Señor tu Dios. Entonces, ahora ya tengo claro de qué se trata el amor de Dios. No se trata de mis fuerzas, no se trata de mi capacidad,
No se trata de mi arrogancia, de que, oh, yo amo más a Dios y eso quiero decir que soy más santo. No, se trata de que ahora puedo amarlo a Él porque Él me amó primero. ¿Ok? Y ese es ese es el primer punto que abre la puerta a las demás, a los demás ah, complementos o elementos. Entonces, podemos ver esto, que nosotros tenemos esta habilidad dada por Dios porque estamos equipados por el Espíritu Santo para poder entender esta materia de cómo amar a nuestro Señor, porque el amor consiste en el perdón. Entonces, en el amor consiste en ese perdón. Entonces, nosotros podemos entender también que a través del amor nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados a través de la vida de Jesucristo. Entonces ahora nosotros estamos viendo cómo aprender a amar a Dios de la manera correcta en gracia, que no sea gravoso, que no sea un pesar, que no sea que la sabiduría de acuerdo a Dios no sea de acuerdo a los hombres de, oh, quién, a ver quién ama más, ¿verdad? Porque nadie le puede ganar a Dios. Todos estamos en la misma circunstancia. Vamos a Romanos 13, perdón, Romanos 13, 9 y 10. Ok, ahí dice así el 9. Aquí está hablando del contexto de los mandamientos. Y se acuerdan que hemos hablado de que el amor cumple todas las exigencias, porque por amor al sacrificio de Jesucristo, nosotros podemos ver el amor más grande de Dios. Pero aquí dice, sí, los mandamientos dicen, y estos sí hablan de los mandamientos de la ley, pero vamos a ver, dice, los mandamientos dicen, no cometerás adulterio, no matarás, no robes, no codicias, pero estos y los demás mandamientos quedan comprimidos en estas palabras, se comprimen, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en gracia, es como les dije, cuando yo te amo a ti, cuando yo amo a cada uno de ustedes, veo el sacrificio de Jesucristo en ustedes. Por eso dice, todo esto se comprime y aún Jesucristo dice, yo les doy un nuevo mandamiento, no que ya se amen a cada uno de ustedes como sí mismo, sino como yo los amé. Entonces, ¿cómo es que la palabra me está educando? Que la manera de amar a Nathan, a Natalie, a todos los que estamos aquí, es como Jesucristo los amó. Ya no es base a nosotros mismos, a nuestros esfuerzos. Por eso, aunque este versículo pone ejemplos de mandamientos, el énfasis es, y todo esto se resume o todo esto se comprime, es amar a tu prójimo. ¿Y cómo voy a amar a mi prójimo si no sé cómo amar, si no sé cómo Dios me ha amado o cómo Jesucristo me ha amado? ¿Cómo puedo amar cuando no he sido consciente de tal amor que Dios me ha dado? No podemos amar al menos que entendamos a capacidad cuánto Dios nos ha amado y comprender que nadie de nosotros fuimos merecedores, aún somos merecedores de esto. Pero Dios en su infinito amor dice, yo me he comprometido a siempre darles las bondades a ustedes. Poder entender esto es ver realmente el corazón de Dios, de que quiere que lo veamos totalmente en eso que es amor. Dice, y el que tiene amor no hace mal a nadie. Así que el amor se cumple perfectamente en la ley. Es lo que les estaba diciendo, ¿se acuerdan? La ley se resume o el amor cumple perfectamente la ley. Ahora no tenemos que seguir los mandamientos, pero sabemos que la mejor manera de amar o la mejor manera de cumplir la ley, por decirlo, no es que estemos cumpliendo la ley o que les estoy diciendo que la cumplan. El versículo dice que la mejor manera de hacer todo esto es ver el amor de Dios en mí. Y cuando nosotros entendemos el amor de Dios en nosotros, podemos ver a cada corazón necesitado que Dios lo amó a él. Entonces, si Dios lo amó a él, ¿por qué le voy a hacer daño cuando Dios le ha hecho bien? Si Dios lo amó a él, ¿por qué si Jesucristo fue entregado por él,
¿por qué yo lo voy a condenar cuando el sacrificio de Jesucristo lo justificó? Entonces, en ninguna manera, en ningún daño cabe que si Dios lo amó a él, yo voy a hacer lo contrario de lo que Dios ha hecho en la vida de los que él ha llamado. Y aún los que no ha llamado, porque dice, y todo aquel que crea, y eso cabe a todo aquel que crea, en el sentido de aquellos que faltan por creer. Entonces, si Dios ha tenido este tal amor, la manera que yo vea a mis hermanos es like, ok, tengo que ver qué es lo que Dios hizo por ellos. Más allá de mis analogías o análisis, tengo que, oh Dios, ¿por qué hizo las cosas? Si Dios te amó tanto a ti, ¿por qué entonces yo voy a desearte el mal? Porque yo te voy a hacer un mal si Dios te está haciendo bien. Él se ha comprometido a hacerte bien. So, la clave aquí en todo lo que vamos a hablar es el amor. Por eso vamos siempre a rebotar, si se podría decir de esa manera, al amor y al amor de Dios en nosotros. Y vamos a ver cómo el amor de Dios es la verdadera fuerza. Y vamos a ver cómo el amor de Dios nos anima en los pensamientos altos en nosotros. Vamos a ver cómo el amor de Dios nos anima en toda nuestra alma, que quiere decir toda nuestra vida. Y esto lo estamos viendo a través de la gracia. Por eso, porque aquí mismo en Romanos está diciendo eso, ¿verdad? En gracia. Porque todo esto se resume y la ley se oprime, se consume o se apaga o se comprime en el amor. El amor. ¿Se acuerdan que la palabra dice que el amor echa fuera todo temor? El amor ahoga todo temor, el temor de que, el temor que se vive dado la ley, que si por cualquier razón nosotros cometíamos un error, Dios se apartaba de nosotros, o todas esas cosas, ¿verdad? Entonces ya no somos esclavos a esto. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, oigan bien, el amor de Dios apaga todo el temor, lo oprime, porque el temor era de la ley. Entonces lo evapora. Entonces, la base de aún del mandamiento que del mandamiento que estamos aprendiendo es el amor. Y cuando nos basamos en el amor, podemos entender todos los otros elementos porque van a ser basados al amor de Dios, que Dios quiso siempre eso. ¿Se acuerdan? Con Israel, Él quería siempre demostrar el amor, que ellos dependieran 100% de Él. Entonces, siempre Dios ha querido eso. Entonces, hoy nos estamos basando en el amor de Dios, básicamente, pero vamos a entender cuando dice el corazón y todo eso, ¿verdad? Entonces, sigamos acá. Por eso les dije, ténganme paciencia, voy a ir despacio, no voy a ir corriendo para poder entender todas estas gemas que nos van a dar fortaleza hoy. Entonces, podemos comprender que, que cuando podemos entender que cuando el amor de Dios ha sido llenado a capacidad en nuestra vida por el Espíritu Santo, yo puedo responder al amor de Dios. ¿Por qué? Porque yo también tengo Espíritu Santo. Y como les había dicho, la manera de responder al amor de Dios es cuando veo el amor de Dios, el amor crea fe en mí. Cuando les digo crea, quiero decir que crece, que esa semilla crece hacia arriba, no hacia los lados, porque no, por eso les dije, la medida de fe es la misma, pero cuando les digo que crece, estamos hablando de entendimiento, de una relación íntima con Dios. Entonces, cuando entre más yo conozco esto, mi fe crece o mi relación íntima crece más con Dios, y a medida que voy conociendo más a Dios, entonces puedo creer la palabra, puedo obedecer. No para que Él me ame más, no para alcanzar justicia, sino porque veo que todas las cosas que Él estado estableciendo o establecido es por mi bien. Su palabra es un manual que es lo que me lleva cuando yo lo creo, me lleva, dijo Salmos, a pastos verdes. Entonces, más allá de ver algo como un tengo o una obligación o una ley o que la obediencia sea algo que sea impuesto, tengo que verlo de una forma tierna. Tengo que verlo de por qué puedo yo creer, por qué puedo tener fe, por qué puedo yo obedecer a Dios. Porque Él me amó primero.
Y cuando veo el propósito de Dios, ¿por qué me dice que tengo que obedecer su palabra? Cuando veo el propósito eterno de Dios, entonces yo puedo entender también que sus mandamientos no son gravosos. A veces nosotros es difícil decir, oh, que a veces obediencia se viene rápidamente como una imposición. Pero cuando nosotros vemos que es una imposición o algo de que lo tienes que hacer, es porque es una lucha con nuestro ego. Cuando siento que alguien me está imponiendo algo es porque choca con nuestro ego en el sentido de mi voluntad con la palabra. Pero la obediencia no necesariamente es un tienes que, sino es una instrucción. Como cuando gira a la derecha, gira a la izquierda, mira, ahí hay un hueco. Si te vas por ahí y no te haces a un ladito, entonces te caes en el hueco. Si yo no obedezco la instrucción, me voy a ir en el hueco. ¿Sí me explico? Si nuestra mentalidad fuera más simple de ver la obediencia, no caeríamos en el error de pensar de que la obediencia quiere decir imponer algo. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, podemos ver que los pensamientos de Dios son más altos y que Dios ha dejado ahí las cosas para que nosotros podamos ver y conocerlo. Cuando lo conocemos, lo respetamos. ¿Sí o no? Nosotros respetamos a nuestros padres porque hemos visto sus esfuerzos, ¿verdad? Vimos los esfuerzos de nuestros padres, vimos cómo ellos, todas las cosas, los sacrificios que ellos hicieron, todas las cosas que ellos hicieron. Vemos que confiamos en su palabra porque si nos decía, mira, si te vas allá y nosotros igual nos íbamos, pasaba lo que lo que ellos nos decían por no hacer caso. Entonces aprendimos. Entonces Dios no es diferente a eso. Dios nos dice las cosas por nuestro bien. Y si nosotros si nosotros obedecimos a nuestros padres y vimos su amor, su esfuerzo, su desempeño, ¿por qué no poner esa foto aquí con Dios? ¿Cuál fue ver el esfuerzo de Dios? ¿No fue un gran esfuerzo por poner esa manera, un gran sacrificio dar a su hijo? No, si Dios dio a Jesucristo por nosotros, fue su hijo único. La misma palabra, cuando nosotros lo decimos único, su hijo, realmente enfatiza qué gran sacrificio aún fue para Dios dar a su hijo. Él es nuestro Padre Celestial. Entonces podemos ver qué sacrificio hizo, qué esfuerzos ha hecho a través de los tiempos nuestro Padre Celestial de generación en generación, cómo el diablo mató todos los profetas. Vemos todas las cosas que han pasado a través de décadas, de años, de todo eso, todas las cosas que nuestro Padre Celestial ha hecho. Entonces, si nosotros, dice la Biblia, si nosotros venerábamos a nuestros padres por todo lo que ellos hicieron y los obedecíamos por amor a lo que ellos hicieron, ¿por qué nosotros no podemos obedecer y amar a Dios con ver todo lo que Él ha hecho? Por eso les digo, la obediencia no se trata de imponer algo, o al menos yo no lo veo de que es una imposición, sino es un agradecimiento que nace. Y el fruto es obediencia. ¿Por qué? Porque así como yo vi el esfuerzo de mis padres humanos y eso era lo que nacía el amor y decía, no, porque le costó a mi papá esto, ¿cómo no? Entonces, si a Dios le costó tanto, tanto a nosotros, ¿por qué vamos a ver que la obediencia a su palabra es costosa? Entonces, solo les trato de que traer una perspectiva diferente. No los estoy acusando, condenando, sino trayendo aún mi mente y con la de ustedes, de verlo de una manera más simple, más liviana, más like, wow, Dios sí me ama. Porque estamos hablando del amor de Dios. Todo es acerca y base al amor de Dios. Entonces, cuando vemos eso y esa gratitud está en nuestro corazón, podemos entender que la palabra aún es la bondad de Dios a nosotros. Entonces, vamos ahora al corazón, al tema del corazón. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de amar a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Hemos desglosado bastante el amor. Ahora vamos a poder entender el corazón, ¿verdad? Nosotros hemos hablado muchas veces que lo más íntimo de nuestro ser, donde está nuestro tesoro, donde nadie puede llegar, donde nadie puede quitar el amor de Dios, porque la palabra dice, ¿se acuerdan? Romanos 8,
Dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni nada, ¿verdad? Entonces, donde el corazón es lo más íntimo, donde está mi tesoro. Nadie te puede quitar lo que la palabra dice. Nadie te puede separar de Dios. Nadie te puede separar del amor de su Padre y del amor de nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Entonces, si guardas eso en tu corazón, eso te va a dar fortaleza y tú te vas a agarrar de la palabra y del amor de Dios y eso te va a animar. Entonces, dice, lo más íntimo es el corazón, ¿verdad? Donde está el tesoro, ahí va a estar mi corazón. Nadie puede llegar ahí, nadie te puede quitar el amor, nadie te puede quitar el amor que es el valor. El amor que nace en mí es cuando yo valoro el sacrificio de Dios porque fue un sacrificio dar a su hijo, la verdad. No solo veamos lo que el sacrificio fue de Jesucristo, dar su vida, pero para un padre, me imagino que no fue fácil dar a su hijo. No lo creo, fue su hijo, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de ambas partes, fue un sacrificio. Entonces, valorar el sacrificio de dar a su hijo y también el sacrificio de nuestro hermano de dar su vida, porque dice, ¿se acuerdan? Jesucristo dice que nadie le quitó su vida, sino él la dio por nosotros. Entonces, y poner esto en el trono de mi corazón, donde nadie puede arrancar esta esperanza, donde nadie puede arrancar esta intensidad ardiente que Dios nos ha dejado, la ponemos en el corazón y podemos amar a Dios porque Él me amó primero. ¿Se acuerdan? Lo voy a ir repitiendo en cada uno de estos elementos. Lo puedo guardar en mi corazón porque Dios me amó primero. Y porque Dios me amó primero es mucho valor, de mucha estima. Cuando nosotros tenemos a alguien en alta estima, sí o no lo guardamos siempre en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces Dios es de mucha estima para nuestro corazón. Vamos a Salmo 119:11. Dice, he guardado tus palabras. ¿Se acuerdan que en los evangelios dice, y donde está vuestro tesoro, ahí va a estar tu corazón? ¿Se acuerdan de ese versículo? Donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y dice acá, he guardado tus palabras en mi corazón. He guardado, entonces si guardo las palabras de Dios en mi corazón es porque es mi tesoro. Es lo más valioso. Acuérdese que un tesoro es lo más valioso. Si alguien le regala una joya y usted la cuida, que no ni le toque, si es posible dice, oh, ni la toques porque le pones tu dedo, ¿verdad? Entonces, por decirlo de una forma figurativa y un poco chistosa o elaborada. Entonces, podemos ver eso de que las palabras las guardamos como que fuera lo más preciado que un rubí en nuestro corazón. Y dice, he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Nosotros guardamos las palabras. ¿Qué sería hoy en gracia el mayor de los pecados? No aceptar el sacrificio de Jesucristo, porque pues si no acepto a Jesucristo, quiere decir que no estoy justificado de nada. Entonces podemos ver, dice, he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Ese sería el mayor, ¿verdad? Porque la misma palabra dice, y el que no ha creído ya ha sido condenado, el que no ha creído en el sacrificio. Pero igual, no creer en Dios, cuando no creemos en Dios, también no estamos creyendo en su palabra. No podemos separar esto. Si yo no puedo decir que amo a Dios o creo en Dios cuando no amo su palabra y no creo su palabra. Acuérdense que la palabra y Dios son uno, ¿sí o no? Entonces nadie puede decir que ama a Dios o que cree a Dios si no ama su palabra y no cree la palabra. Entonces, por muy duro que esto suene, la palabra de Dios es los pensamientos de Dios y Dios la ha dejado por una razón. Entonces he guardado tu palabra, he guardado tus palabras en mi corazón para no ir en contra de ti, para no pelear en contra de ti, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hemos aprendido esto? Entonces, ¿cómo voy a guardar la palabra de Dios? Voy a guardar que Dios me ha dicho que sí puedo, porque soy capaz. Acuérdense que en el camino Dios nos entrena, pero capaces ya somos. La capacidad es el talento que Dios te ha dado en ti, que ya tienes Espíritu Santo. Pero Dios siempre te va a entrenar toda la vida porque hasta que no venga Jesucristo, nosotros siempre vamos a tener crecimiento de vida. Este crecimiento de vida quiere decir que vamos a seguir aprendiendo siempre. Si siempre estamos continuamente aprendiendo, quiere decir que hasta que no venga Jesucristo no vamos a dejar de aprender. ¿Ok? Entonces, Dios te ha capacitado. Entonces, tienes que creer eso. Tienes que guardarlo con todo tu corazón. ¿qué es más lo que dice Dios? Que tú eres santo, que tú eres justo. Guarda eso en tu corazón. Que tú puedes
¿Por qué? Porque cuando no aceptamos las promesas de Dios o la palabra de Dios, le estamos llamando a él mentiroso. Entonces yo acepto el sacrificio de Jesucristo porque Dios me ha dicho eso y lo creo y lo pongo en mi corazón. Por eso les estoy diciendo, vamos a ver esto en gracia. Entonces todo lo que tú creas y pongas en tu corazón de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha revelado, de lo que Dios ha prometido, esto es un asunto de fe. Y lo tenemos que creer. Así como creyeron de que Dios, todo, ¿verdad? Noé y todos ellos creyeron en Dios por lo que habían oído. Nosotros no solamente hemos oído algo, tenemos espíritu y la palabra. Entonces, tenemos que creer lo que está escrito, lo que está revelado, lo que está prometido. Y guardarlo en nuestro corazón. Que es cierto, que es 100%, no por confianza a mí. Acuérdense que las cosas que Dios me ha dado no son base a mí, sino al sacrificio y al amor de Dios. Entonces, todo lo demás no se basa a mí. ¿Sí me explico? Todo no se basa en mí, sino en Dios. ¿Por qué creo la palabra? No porque yo la crea, sino porque es de Dios. ¿Por qué confío 100% en lo que está establecido y lo que está escrito? No porque yo lo entienda, sino porque es de Dios. Entonces todo va a Dios, todo, absolutamente todo. Vamos, ahora, entendemos ahora, vamos al alma. Entonces, ¿cómo poderlo amar con todo nuestro ser, verdad? Ya sabemos que el corazón, ¿verdad? Ahora es todo nuestro ser, que el salmista David decía, alma mía, alaba a Jehová, que quiere decir todo mi ser, toda mi vida, ¿verdad? Vamos a ver esto, todo mi ser, porque ahora nosotros somos un ser completo. David era incompleto porque no tenía Espíritu Santo dentro. Ahora nosotros tenemos una ventaja que somos alma, cuerpo, espíritu. Todo nuestro ser, toda nuestra vida entera puede hacer eso. Vamos a Salmo 103:2. Y podemos ver acá donde dice, bendice vida mía o alma mía, toda mi vida. Nosotros lo vamos a reconocer en todos nuestros caminos, en todos nuestros caminos. No hay nada que Dios no le interese de tu vida. Cuando dice todos nuestros caminos, está hablando de trabajo, de salud, de lo que usted le quiera hablar a Dios. Él está interesado en usted porque Él está interesado en generaciones. Si no fuera así, no supiéramos que Noé, la vida de Noé, no supiéramos por qué que la vida de los discípulos, si Dios no estuviera interesado en los detalles, nosotros no supiéramos que Pedro era pescador, no supiéramos que Mateo era coleccionista de taxas. Si Dios no estuviera interesado en todo de ti, entonces estos detalles fueran omitidos en la palabra, pero la palabra no los omite, así que Dios está interesado de todo de ti, toda tu vida, reconócelo en todos tus caminos. ¿Por qué? Porque toda tu vida alaba a Dios. Toda nuestra vida tiene el testimonio de nuestro Padre, porque nosotros podemos ver esto que se dio una vida para justificar nuestra. Entonces, cuando dice que nosotros lo amamos con toda nuestra vida, ¿por qué lo podemos amar con toda nuestra vida, nuestro ser? Porque hubo una vida que tuvo que darse para que nosotros fuéramos presentados a Dios. ¿Sí ve lo que les quiero decir? Cuando Jesucristo da su vida, ahora mi vida puede ser alabanza y olor a Dios. Entonces yo lo alabo a Dios aceptando todo esto. Dice, reconócelo en todos tus caminos, ámalo con toda tu alma. ¿Por qué puedo amarlo con toda mi alma? Porque ahora puedo estar en el trono de la gracia con mi Padre, hablando con Él, porque mi vida ahora es demasiado importante. Si era importante antes y me cuidó antes, ahora que soy su hijo, le va a importar más. Entonces, puedo alabar a Dios porque yo misma soy la gloria de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Alabe toda mi vida a Jehová. Dice, bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. ¿Qué mayor beneficio fue que Jesucristo muriera por mí? Pongámosle que no nos acordemos de todas las cosas que Dios ha hecho, o la mayoría. Hay una que no se nos va a olvidar. ¿Cuál fue el mayor beneficio que hemos obtenido? Jesucristo. Jesucristo. Si muchas veces por X situación se nos olvidan algunas cosas, bondades que Dios nos ha hecho, hay una que realmente
siempre señala su amor, que es su Hijo. Alma mía, no olvides ese beneficio, que hubo una vida que se entregó para salvar mi vida, para que mi vida te dé gloria a ti, para que mi vida pueda entender tu amor, para que mi vida te pueda amar, no porque me ames tú más, sino porque puedo ver quién eres tú. Puedo ver que tu bondad me alcanzó a mí. Pudiste alcanzar a alguien más, pero tú me alcanzaste a mí por tu misericordia. Y eso es bendecirlo. Admitir que tal vez tal vez no lo merecíamos, pero en su misericordia nos lo dio. Así que digo, alma mía, no olvides, si alguna vez por la memoria o lo que sea se me ha olvidado uno de tus beneficios, por lo menos ese, alma mía, no lo olvides, porque se apunta al mayor de los amores de Dios. Vamos a la mente. A la mente. ¿Se acuerdan? Vamos a comenzar con Isaías. Antes de seguir en esto, vamos a ver cómo es que puedo amar a Dios con toda mi mente. Por ahí, en unas enseñanzas, alguien dijo, si a veces no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo amar a los demás? Entonces, la clave es los pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos. Vamos a comenzar con ese versículo. Vamos a Isaías 53:11. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. Dice, quedará satisfecho al saberlo. Cuando dices quedar satisfecho al saberlo, quiere decir que todo lo que se había en contra, entonces se habrá cumplido lo que él quería. Dice, el justo siervo del Señor liberará a muchos. Pues pues él cargará con la maldad de ellos. Entonces mi mente, ¿cómo es que yo puedo amar a Dios? Porque Dios me ha liberado de la conciencia del pecado. Dios me ha liberado de la conciencia del pecado. Yo puedo amarlo con toda mi mente porque ahora Dios me dice que yo puedo ir libremente. Yo estoy libre de la conciencia. Estoy libre de todo eso porque todas las cosas que se hicieron por el sacrificio liberó a muchos y descargó eso la conciencia que decía, no puedo ir, no puedo ir a Dios. Hoy sí puedo ir. ¿Por qué? Porque ahora puedo amarlo con toda mi mente y con toda libertad porque Dios me dice que yo me puedo acercar con Él. Y los pensamientos, lo que tengo que ir es a la palabra. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos. Tengo que conocer cómo piensa Dios de mí, qué es lo que quiere Dios de mí, cuál es la mente de Dios de mí. Entonces, al saber todo eso, puedo entenderlo. Vamos a Proverbios 4, 5 y 6. Adquiriré sabiduría y buen juicio, no eches mis palabras al olvido. Ama la sabiduría, no la abandones y ella te dará su protección. Y antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio, ámala y te enaltecerá, abrázala y te honrará, te obsequiará con la más bella guirnalda y te coronará de ella. Entonces, la palabra esta es una figura de todo lo que Dios tiene en su palabra. Entonces, para yo amarlo a Dios en mi mente, tengo que saber qué es lo que Dios dice, porque nuestra mente está llena de pensamientos. Entonces, yo tengo que amar los pensamientos de Dios, la tengo que atar a mi corazón, tengo que buscarla, tengo que realmente ir a ella. Entonces, para poder amar a Dios con mi mente, tengo que saber los pensamientos, ¿verdad? Entonces, regresemos a Isaías, pero 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, si yo quiero pensar como Dios, tengo que ir a su palabra. Si yo quiero amar a Dios con mi mente, tengo que ir a su palabra y por eso estamos aprendiendo. Entonces, ¿cómo es que Dios me ve?
ahora me ve como su hija amada, me ve como una redimida, me ve que quiere darme su bondad. Entonces, cuando yo sé lo que la palabra de Dios dice, cuando yo sé lo que Dios, cómo Dios me ama, se me va a hacer más fácil acercarme a Él porque ya no voy a tener esa conciencia de algo malo, sino voy a tener la ternura de Dios que me dice, ven. Podemos ver es que todo se encierra en el amor de Dios. Entonces ya no voy a temer, mis pensamientos no me van a acusar, sino al contrario, Dios me va a decir, tú puedes venir, porque si necesitas sabiduría, ven a mí, pídela a mí, vea mi palabra, escudriñala para saber qué hay en ella. Pero no hay ya condenación. Ya mi mente está libre de eso. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado a su Hijo para que yo me pueda acercar a Él libremente, para que yo lo pueda amar de esta manera, porque Él me amó primero, yo lo puedo amar y puedo llegar a Él, puedo poner su palabra en mi mente y sus pensamientos me van a dar fuerza. Entonces es en base, ¿se acuerdan que Jeremías también dice, y estos son los pensamientos que yo tengo acerca de ustedes, no es para herirlos, sino para bendecirlos? Entonces cuando yo sé cómo Dios me ama, yo sé lo que la palabra dice, eso me va a dar fuerzas, que va a ser el último elemento que vamos a ver hoy, pero esto me va a dar fuerzas, pero cuando yo sé lo que la palabra dice, cuando yo sé los sentimientos que Dios tiene hacia mí, puedo amarlo en mi mente porque lo puedo poner en mi corazón establecido. ¿Por qué? Porque tengo la libertad en Jesucristo. Ya no hay nada que me detiene porque su amor quitó toda barrera. Y cuando quita toda barrera, puedo aceptar los pensamientos de Dios más fácil porque se trata de Él. Acuérdense, ¿verdad? Se trata de Él, no se trata de mí. Entonces los pensamientos de Dios a mí no se trata de mí, de mi amor a Él, sino los pensamientos de Dios a mí se trata de su amor a mí. Por eso lo amo. Por eso puedo ir con Él. Porque todo el asunto nunca se ha tratado de mí. Esa es la fuerza. Entonces vamos con la fuerza, que pues ya hasta me dio a mí la fuerza. Vamos, casi ya para concluir, dijeron fuerzas. Entonces dijimos mente y llegamos allá a la conclusión de Marcos. ¿Se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios, pues amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y ahora con todas tus fuerzas. Marcos 12:30, aplicado en gracia. Vamos a la fuerza ya para concluir. Vamos a Isaías 41:10, uno de los versículos aquí que les gusta, pero vayan conmigo. No tengas miedo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que el amor ahoga todo el temor? Entonces ya no tengo miedo. No tengo miedo, puedo ir con Dios. Siempre. No tengas miedo. Oh, miren, ¿por qué no voy a tener miedo? Porque yo hago todas las cosas bien. No. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser y con todas mis fuerzas. Estas son las fuerzas. Dios mismo me da las fuerzas. Dice, no temas. ¿Cómo es que yo puedo amar a Dios? Porque Él mismo me da las fuerzas a través de su palabra. Entonces su palabra viene a mi mente y cuando su palabra está en mi mente me da las fuerzas. Si yo no tengo la palabra en mi mente, lógicamente nunca voy a tener fuerzas. La clave, por eso está en ese orden, la clave es que si yo pongo su palabra en mi mente, yo sé lo que dice, esa palabra me da fuerzas en base a su amor, pero me da fuerzas. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. ¿Cómo es que Dios está conmigo? Lógicamente por Espíritu Santo, pero a través de su palabra. Por eso yo les decía, yo no puedo decir que creo en Dios si no creo en su palabra. No puedo decir que conozco a Dios si no conozco su palabra, porque Dios trabaja a través de su palabra. Entonces, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. Y si te quedó alguna duda, lo vuelve a repetir, no temas. ¿Por qué no voy a temer? Pero dice, pues yo soy tu Dios. ¿Por qué vas a tener miedo si tienes un Dios y no solo un Dios, un Padre, ¿verdad? Porque ahora no solo es un Dios, que te amó tanto, te amó tanto. Entonces, ¿por qué vas a vivir en temor? No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios. Entonces no se trata de ti, se trata de Dios. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Él está contigo. No te va a dejar, no te va a abandonar. Él se ha comprometido a darte bienes todo el resto de tu vida.
Es lo que dijo Jeremías 32:40. Él se comprometió en de esa alianza, de ese pacto, de que te iba a bendecir todo, que no se iba a cansar de hacerte el bien. Entonces, ¿por qué voy a temer que Dios, con el pensamiento que Dios está enojado conmigo? Dice, no tengas miedo, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. ¿Quién te da fuerzas? ¿Pero a través de qué? Y de la palabra. Pues porque ahorita yo tengo el espíritu, pero si no estuviera leyendo eso, pues no tuviera fuerzas. Entonces lo que nos está dando fuerzas es leer estos versículos maravillosos, que es su palabra. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo. ¿Quién te ayuda? Dice, el que te ayuda no está dormido, el que te ayuda siempre está en vigilia, él siempre te quiere ayudar. Está para ti, si dio su hijo es para ayudarte, no para condenarte. Refúgiate en su amor. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te ayudo. Y allá dice, con la vara de mi, en Salmo 23 dice, con la vara, creo que sí dice con la vara, porque se me viene en inglés y en español. Pero dice, con la vara yo te sostengo, con la vara yo te sostengo. Mi callado te infundirá fuerzas. ¿Quién se lo puede en memoria? Es que se me vienen pues, en 3 versiones y diferentes idiomas. Como si me pudiera más de 3 veces, pero no. El Salmos, donde dice que su vara y su callado, vino, gracias a Dios, gracias a Dios. Su vara y su callado me fundirán aliento. Su vara y su callado me fundirán aliento. ¿Cuál es la vara? ¿Se acuerdan que a Moisés Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Entonces úsala. ¿Qué te dio a ti adentro? Espíritu Santo, tu vara, que es el Espíritu. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Estamos sobre la victoria. Entonces, agarrémonos de eso, con todas las fuerzas. Él está para ayudarnos. Yo te sostengo, miren esto, y este es un versículo bomba, me encanta este. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si si me tiene sostenido si la mano de Dios es victoriosa, bueno, la mano de Dios es victoriosa, solo quería hacerlo más analítico, pero no quiero que se oiga como duda. La mano de Dios es victoriosa y con la mano de Dios que es victoriosa me ha sostenido, entonces, ¿dónde estoy yo? Sobre la victoria. ¿Sí vemos ese punto? Dice, te sostengo con mi mano victoriosa. Entonces, si Dios con su mano victoriosa me ha sostenido, entonces quiere decir que yo estoy sobre la victoria. Qué maravillosa foto nos pone Dios. Porque pues siempre hemos dicho, nosotros caminamos sobre la victoria. ¿Por qué? Porque estamos sostenidos de la mano victoriosa de Dios y esa es mi fuerza. Yo creo la palabra, yo creo lo que está establecido porque Dios es verdadero y Él me dice que no estoy solo y que camino sobre la victoria porque Él me sostiene con su mano victoriosa, caminando sobre la victoria, con su amor, con sus fuerzas. Vamos allí también al 40:31. Pero los que confían en el Señor, estamos hablando confianza. Si yo tengo confianza en algo, lo voy a obedecer, ¿sí o no? Cuando yo confío, cuando nuestros padres nos decían, no te vayas por este lado, nosotros decíamos, ok, ¿por qué? Porque confiábamos en la palabra. Entonces, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho se va a hacer. Entonces, su palabra es sí. Entonces, cualquier cosa que Dios me ha dicho a mí, confío en Él por quien es Él. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre fuerzas, nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque yo confío que lo que la palabra dice es verdad. Entonces, eso lógicamente va a producir fuerza, ¿verdad? Y podrán volar como águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Entonces confío en Él, confío en su amor, confío en todas las cosas que Él me ha dado, confío y esa confianza también va a generar las fuerzas y me va a dar esas águilas para sentirme en la victoria, porque estoy sobre las manos de Dios, me da esas fuerzas como águila y voy a volar sobre la victoria porque estoy sostenida de la mano de nuestro Padre Celestial. Por eso puedo volar por esa victoria. Y ya el último versículo es más conocido también, de 2 de Corintios 12:9.
pero el Señor, aquí estaba Pablo, ¿verdad? Rogando, pidiendo. Y dice, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Porque la gracia es el amor de Dios. Dice, pero el Señor me ha dicho en la versión, si no me equivoco, en la versión que tiene la mayoría, dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Todo. ¡Yuhu! Pues mi poder se muestra plenamente en tu debilidad. Pues mi poder se muestra plenamente en donde tú ya no puedes, mi amor puede. Si puede, el amor de Dios me da las fuerzas en mi debilidad cuando digo, Padre, pero ya no puedo. Pero yo te amo, sí puedes, ¿verdad? Esa es la gracia. Ese es el amor. Por eso le dije, todo regresa al amor. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en tu debilidad. Así que prefiero gloriarme en ser débil porque la fuerza de Dios me levanta, porque no soy yo, es Dios. Y Dios se glorifica cuando yo no puedo y Él me dice, vamos, porque pues Él es mejor que yo y su amor es mejor que el mío, para que yo repose sobre el poder de ¿quién? De Jesucristo. ¿Verdad? Qué hermoso. Entonces, vemos ahora cómo todo esto se aplica y cómo se ha desglosado en cada uno de estos detalles que Dios quiere que realmente produzca y caminar sobre la victoria a través del sacrificio de Jesucristo y que nosotros que conozcamos el verdadero amor de Dios en nuestra vida, porque ese es el fruto, que conozcamos el verdadero amor de Dios en nuestra vida para que nosotros podamos entender qué tan grande Padre, qué gran Padre tenemos. Dios le bendiga.